Relato 8. De rasgos interesantes, una dulzura y belleza que terminaba de delinear su amplia cultura, que no dejaba de hacer por menos interesante su posición económica, llegó a mi puerta, guiada por uno de esos libros que edité y el cual llega a sus manos. Después de haber leído, decide hacerme una visita tomando en cuenta mis datos que plasmo al final del índice. La finalidad de esto era guiar a mis lectores a encontrar referencias de ayuda al querer interpretar mi escrito y conocer más de la oración y su gran poder. Pasaron varias llamadas antes del primer encuentro. Durante ese tiempo, pude conocer sus motivos para no tener fe. Había agotado su fe en cualquier religión, creencia, ritos y cultos. Llegó a los límites de la ciencia y medicina en busca de encontrar una cura, un remedio, un camino que aliviara su calvario. De la noche a la mañana, la vida de trabajo y éxitos cambió por completo. Manejaba, hacía sus quehaceres de casa, tenía citas de trabajo todo el día. Su agenda parecía reventar. En fin, era sorprendente la manera en que manejaba su vida, pero sumamente material. Deseaba poder dormir tranquilamente, vivir sin esa ahogada desesperación que la hacía enloquecer, revolcarse. Aunque no diariamente, pero de manera constante, ese sonido infernal en su oído le hacía perder el equilibrio, no solamente físico, sino también mental. Sus noches se volvieron infernales. No podía disfrutar de su vida de forma normal. Sentía que iba a reventar desde el oído hasta la cabeza. Eran dolores y sonidos destructivos. No podía caminar muchas veces. Se tiraba al piso mientras se bañaba de lo insoportable que era aquello. Invirtió en estudios médicos, análisis clínicos, visitó varios especialistas, incluso viajando por varias partes del mundo. Se acercó a distintas religiones, chamanes, limpias, brujos e infinidad de cosas que mediante investigación o recomendaciones creía que iban a curarla, cosa que no sucedió. Muchas de estas prácticas le generaban mayor dolor espiritual. Diariamente gustaba de salir a correr y había dejado de hacerlo. No quería vivir, no quería saber ya de nada. Su vista iba y venía. Revisaba paredes de su casa, ventanas, se metía bajo las sábanas de su cama. No tenía la más mínima distracción que no fuera dolor. Comía, cenaba y desayunaba padecimientos. No había alimento alguno que quisiera probar. El agua, al beberla, cuando pasaba por su garganta le quemaba y el oído parecía reventar al tragarla. Para ella ni Dios, ni ciencia, ni las vueltas dadas alrededor del mundo hasta dejarla casi en la ruina le dieron la tan ansiada cura. Estaba dispuesta a gastar todo su dinero con el fin de parar de sufrir. Y lo único que encontró a su paso fueron personas que lucraban con su salud y su calidad de vida, donde la iban despojando día con día de sus pertenencias que fue ahorrando con tanto esfuerzo. Nadie le dijo que lo suyo era un asunto de fe y oración, porque pocos saben realmente de este gran poder. Al llegar a mí y saber todas estas cosas, le dije que tenía todo para no creer por tanta confusión y engaño que existe en las religiones y congregaciones que manejan más aspectos materiales que espirituales, para sentir la necesidad de llegar hasta querer quitarse la vida, para no estar tranquila, pero que efectivamente yo podía ayudarla. Le indiqué que debía acercarse a la magia de la oración, que yo le daría una en particular, pero que para su efecto necesitaba recobrar la fe en su sanación, que debía respirar profundamente y encontrarse en un lugar que le proporcionara tranquilidad, que olvidara pensamientos materiales, que olvidara su malestar y poco a poco, con los ojos cerrados y concentrada, relajara todo su cuerpo. Entonces, logrando esto, su espíritu comenzaría a hablar de manera directa y sincera al Padre. Tras 5 horas de plática, que se hicieron nada al pasar de forma rápida, recomendé orar y leer libros de reflexión como El Tesoro de Vivir en sus diferentes volúmenes, que reuniera a los suyos, que además de ayudar a su cura,
esta oración de amor universal también los sanaría a ellos en cualquier aspecto de su vida. Entre más voces y espíritus entregados se unieran a la causa, mayor sería el efecto. Sugerí que solo uno llevara la oración en voz alta y los demás reunidos le siguieran en la mente. También le dije que podrían hacerla las veces que fueran necesarias durante el día o semanas. Lo que más necesitaban era tratar con amor, respeto y caridad al ser que la poseía, bajar espíritus de luz, alejar cualquier pensamiento negativo que la invadiera. Al salir tan solo le pedí una cosa, que me llamara al tener cualquier tipo de resultado. Yo la notaba muy cansada, harta y tal vez incrédula, pues la búsqueda para su cura había sido sumamente intensa y desgastante, además del desgaste físico que le generaba el malestar. El hecho de ir y venir la acabó aún más. Parecía en momentos que no estaba del todo convencida, y que pensaba que esto era como todo lo que había probado antes y que tal vez se desgastaría. Pero en el fondo, como no tuvo que invertir nada que no fuera tiempo, quiso ponerlo a prueba, pues quedó realmente sorprendida de que por primera vez no se estaba lucrando con su situación. Pasados 4 días, sonó mi teléfono con su nombre en la pantalla. Lo que escuché fue que el padecimiento sufrido por ella durante 15 años, por obra de la oración, había desaparecido al 100%, como magia después de su larga y dolorosa búsqueda. Me platicó lo que sintió mientras oraban en conjunto. Pudo concentrarse y sentir que una paz la recorría completa. Sintió luz en ella. Se reunió con los suyos en la sala de su casa. Había sufrido tanto, y tanto era también lo que la querían, que inmediatamente el efecto comenzó a hacerse presente. Oraron con tanta fe, lo hicieron tal como le preparé. Así preparó también a los que asistirían. Pidieron por ella, por el ser o los seres, por ellos mismos, que continuaron reuniéndose en lo posterior. Todos pudieron sentir y disfrutar de las bondades de la oración. Sus seres queridos entraron en comunicación con el Padre sentidamente. Y no faltó quien, con mucha fe, también pidió por bienes personales, además de la causa de ella, y claramente que esa fe incrementó desde ese día. La sencillez de orar sentidamente, en cuestión de minutos, la liberó de un malestar de años. Mientras sus días se hacían eternos, la solución era simple. 15 años de una vida que los pasó como si hubieran sido días eternos. Quizá en su sufrir sentía que fueron siglos. Solo podía decirme que no sabía el por qué no me había conocido antes, que no entendía por qué ella había sufrido así, y le respondí: Dios prueba nuestra incredulidad. Si dejamos de cuidar y alimentar al espíritu, los padecimientos regresarán posiblemente de forma más severa. Tenemos que sufrir para poder disfrutar, sufrir para conocer la verdadera fe, para comprender el enorme amor de Dios por nosotros. Escuché un gracias, después colgó y no volví a saber de ella jamás. Es de saber que el poder de su curación se da por el hecho mismo de conjuntar y proclamar una oración sentida, nacida desde lo más profundo del espíritu, con el corazón como interlocutor con Dios. Esta no debe ser programada ni con una intención equivocada. Unos seres la tenían poseída, le daba intranquilidad, la misma que tenía este demonio por no encontrar su morada de luz. La oración y la guía que le dieron al ser para seguir su verdadero camino ayudaron a que los dos tuvieran tranquilidad. Necesitamos despertar de ese sueño profundo en el que nos hunde el materialismo, dejar de ver lo espiritual en cosas como imágenes o querer ver a Dios en una escultura y en rezos inútiles durante horas. Limitamos al Padre a ser solo un objeto que no vale nada. Con brujería o algunos otros medios, sentenciamos al Creador a ser un amuleto o rito que no va nada apegado a la realidad de su palabra y enseñanzas. Esto es solo superstición e ignorancia. Estas prácticas traen como consecuencia grandes fatalidades. La primera de ellas es traer de un lado a otro a estos seres turbados que de antemano ya han ido por tantos lugares esperando encontrar el que les corresponde, y encima hacemos mayor su padecer con esto. Es como jugar al ping-pong con ellos. No saben qué pensar o a dónde ir realmente.
y les generamos pensamientos de rencor. Esa mala guía, además de darles mucho más sufrimientos, los hace aferrarse y hacer caos mayores. El verdadero poder de la oración es mental. En la medida de la raciedad de un espíritu, son mayores las pruebas que debemos enfrentar. Muchas veces, teniendo la solución y el resultado, nos alejamos del camino, abandonamos, y es cuando vienen mayores pruebas, ya sea espirituales o materiales, y vendrán en la medida que queramos aprender realmente. Hay que prepararse antes de orar. Es el proceso de exaltar su poder y su potencia. La enseñanza a ella es la semilla que del fruto esperado de sanación física y espiritual nos nutrirá y enriquecerá si es sinceramente aprendida y ejecutada. Ese es el verdadero camino a encontrar, el tesoro de vivir.